Reciban todos ustedes nuestro fraternal saludo. Nuestro tema de hoy, como seguramente ya conocen, es abordemos el esoterismo con apoyo en la ciencia. Es un tema que aclara el verdadero sentido del ser humano. El hombre se va sintiendo completo en la medida en que va realizando poco a poco la síntesis del saber, de todas las facetas del conocimiento, y poco a poco va abordando su autorrealización. Va pasando de la evolución inconsciente a evolucionar conscientemente. En la introducción al propósito psicológico 12, Ciencia y Esoterismo, el maestre doctor de la Ferrier explora la profunda desconexión espiritual del ser humano contemporáneo, sugiriendo que muchas de nuestras aflicciones nacen de una predisposición psicológica y la necesidad de que nos compadezcan. Aunque la ciencia moderna y la endocrinología ofrecen soluciones técnicas, el autor sostiene que estas son insuficientes si no se comprenden las fuerzas internas y el propósito del individuo en el cosmos. Propone que la verdadera curación requiere trascender lo material para investigar el misterio de la existencia eterna, más allá del nacimiento y de la muerte física. Al integrar la ciencia y el esoterismo, se busca responder preguntas ancestrales sobre nuestro origen y destino que los instrumentos actuales no han logrado descifrar. En última instancia, la obra invita a una evolución consciente necesaria al estudio de principios universales que rigen la vida más allá de nuestro plano terrestre. Por su parte, expresa el maestre doctor Ferris Olivares, el discípulo predilecto del maestre de la Ferrier. Toda esta forma nos hace pensar en la necesidad del esoterismo, de la prudencia, de la profundidad de lo interno, de la realidad interior con la realización que viene de dentro. Es decir, aquello que viene a ser el potencial de la individualidad que se desenvuelve. Esta cita del maestre Ferris es tomada de la conferencia que aparece indicada la cita en la publicidad de esta presentación en la Ciudad de México, en la sede de la masonería. En la gráfica que acompaña en esta ocasión la publicidad,
Tenemos el árbol sagrado de los mayas, el árbol cósmico, como lo es a su vez el árbol sefirótico de la sagrada Cábala, conservada por la tradición judía. Y entre los mayas, la ceiba es el árbol sagrado por excelencia. En muchas culturas que han tenido un origen iniciático, encontramos el símbolo del árbol, como el Yggdrasil en la mitología nórdica, un fresno perenne, gigante y sagrado, conocido como el árbol de la vida o árbol del mundo. Tenemos nuevamente el apoyo tan especial de la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, miembro activo del Liceo de Síntesis de Bogotá, tiene a su cargo la coordinación del curso de introducción a la yoga. Bienvenida una vez más, Rosalba, para el Liceo de Síntesis. Es un agrado tenerte nuevamente y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Edwin, por tu presentación. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en el día de hoy, a todos nuestros fieles amigos. Bienvenidos. Sí, Edwin, eso que acabas de relatar es un tema supremamente importante y profundo. Es un llamado urgente que hace el maestre, estimados amigos, estimado auditorio. En esta introducción podemos destacar lo siguiente. Desde esta perspectiva se integra el rigor de la observación científica con la profundidad de la búsqueda esotérica y hace una propuesta sobre la naturaleza humana que puede sintetizarse en lo siguiente. La raíz psicosomática de la enfermedad. El autor sostiene que gran parte de los padecimientos actuales son de origen ideológico o psicológico. Se cita que un 75% de los casos son psicosociales, sugiriendo que existe una psicosis de la enfermedad donde el individuo busca el estado de invalidez como un refugio para obtener pasión o evadir su realidad. Los límites de la biología materialista. Aunque se reconoce el valor de la endocrinología, el texto advierte sobre los efectos secundarios de estos métodos externos, como la misma curación por el sonido. Desde la ciencia esotérica se propone que la verdadera solución no está en la intervención externa, sino en el estudio y activación del sistema natural de la acción de nuestras fuerzas internas, tomando como base la relación psicofisiológica de las glándulas endocrinas como la hipófisis y las gónadas, en el perfeccionamiento del individuo como lo plantea la yoga. Un punto muy importante también es la existencia externa. Retomando el axioma físico de que nada se crea y nada se pierde, el texto plantea que el nacimiento y la muerte física no son el inicio ni el fin reales.
Para la ciencia del espíritu, el misterio de la vida debe abordarse bajo la lente de una existencia eterna, buscando el flujo constante más allá del plano terrestre. Y no podemos descartar también la importancia de la insuficiencia del progreso técnico. A pesar del avance en la instrumentación y la tecnología moderna, la cual es válida, el autor afirma que, sin embargo, no se ha logrado superar o calar más hondo como lo hicieron los conocimientos ancestrales. Las preguntas fundamentales del esoterismo: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Conservan su vigencia iniciática, sugiriendo que la técnica actual es una apariencia de progreso frente a los postulados de la sabiduría antigua. Y tenemos que mencionar también la realización del ser como curación definitiva. La conclusión más significativa es que los métodos terapéuticos, incluyendo la musicoterapia o la medicina clínica, son paliativos hasta que el ser humano comprenda su verdadero lugar en el universo y asuma la obra auténtica que le corresponde cumplir, su verdadera misión para la cual ha nacido. En resumen, el texto propone que la salud y el progreso humano no dependen únicamente de la técnica biológica, sino de una reintegración del individuo con las leyes universales y el reconocimiento de su naturaleza interna. Estimado público, presentaremos la introducción al tema mediante 2 ejemplos, con una analogía con un árbol y un ejemplo de esoterismo basado en la ciencia con la introducción a la vida visible e invisible en relación con el ciclo de la luna. Recordemos que en la era del saber, estudiar esoterismo es parte del sendero humano. El esoterismo es una ciencia antiguamente considerada como oculta. Ahora, para la presente era positiva de Acuarios, es considerada una ciencia síntesis, también una ciencia sagrada. Sagrada en el sentido que permite, a través de sus métodos, penetrar en el sentido de lo sagrado como lo de la más vida, propuso el maestre de la Ferrier. Es una ciencia para ser vivenciada. De lo contrario, queda de manera especulativa, superflua, llena de suposiciones, llena de fantasías. Ustedes observan en la diapositiva un ejemplo claro de esoterismo conservado en el cristianismo primitivo, que fue ocultado en la figura de los 4 evangelistas, recordemos, generalmente asociados con los 4 animales de la visión de Ezequiel: el toro, el león, el hombre y el escorpión águila. Y durante el arte románico se transmitió la figura del cuaternario, el cual está en relación con los 4 animales emblemáticos que aparecen en la Esfinge de Gizeh y a la vez también en la Stella Raimondi de la sabia cultura chavín de la antigua América en lo que hoy es Perú. Observemos que el esoterismo es universal y no pertenece a una doctrina.
Este cuaternario es extenso, corresponde con los 4 elementos de la física antigua: tierra, agua, aire, fuego, con las 4 acciones sagradas: saber, querer, gozar, callar, y así sucesivamente. El esoterismo es necesario, pues descubrir la luz a todos sería imprudente, pues los textos sagrados siempre han indicado la necesidad de la prudencia, como lo indica el libro de Arbatel de Cornelio Agripa. Quien quiera conocer los secretos, sepa primero guardar secretamente los secretos, que selle lo que debe ser sellado, que no dé a lo que es sagrado y que no arroje perlas a los puercos. Esta última cita es tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6. Muy interesante, Rosalba, toda esta importante referencia que nos compartes. Expresaba en su conferencia magistral el maestre Ferriz, quien fue un sabio, un docto, un ñani, es decir, el término ñani proviene de la ñana, que es aquel ser que ha realizado mediante el saber. La ñana en sánscrito es equivalente con lo que fue la gnosis antigua en aquella Grecia clásica, y quien había penetrado y realizado lo esotérico de lo más esotérico. Dice, este tema nos haría todavía hablar bastante más en la indagación de los misterios de la naturaleza, misterios en el cuerpo humano, que inclusive el esoterismo no resuelve del todo, sino que abarca de una manera un tanto vaga y deja una serie de lagunas. El esoterismo debe acudir a la ciencia. Conferencia que tituló Los Misterios Revelados, Historia de la Masonería, pronunciada, como decíamos, en la Gran Logia del Valle de México en 1973. Y agregaba, esto que vamos a compartirles es muy interesante. La masonería tocó la política en la época, por ejemplo, de las independencias de los pueblos americanos ante la corona española. Pero ¿saben ustedes que se debilitó en cierto modo? Perdió su fuerza que tenía anteriormente, perdió parte de su fuerza. Cobró quizás fama, pero aquella energía emanada de aquellos lugares en donde se practicaban enseñanzas, inclusive correspondientes a misterios mayores, como es el caso de Pascal Beverly Randolph y otros, comenzó a tomar otro sentido. Si bien es cierto que la política es una preocupación de los pueblos para la consecución de sus ideales sucesivos, no se vaya a pensar que eso es la fuerza sociológica por excelencia. Es
como el exoterismo y el esoterismo. El exoterismo con X se las quiere dar de muy potente. Y resulta que el esoterismo tiene una fuerza incomparablemente más sólida porque viene de adentro. El esoterismo viene entonces siendo, como tenemos aquí en la gráfica, que ustedes pueden ir leyendo, eh, pues el estudio de las leyes internas que rigen los fenómenos externos, se enfoca en profundizar, por ejemplo, en el inconsciente y en el ADN, mientras que la ciencia actual estudia los efectos, lo exotérico, lo externo. En el caso de la medicina, que solamente atiende la sintomatología. Muy bien, pueden ustedes entonces terminar de leer lo que hemos expuesto en esta diapositiva. Bien, entonces volvemos a darle la palabra a Rosalba. Gracias, Edwin. El doctor Ferriz en esta conferencia magistral en Ciudad de México, en la sede de la masonería, agregó: podríamos hacer una comparación en biología sobre esa necesidad de la preservación de la enseñanza. Por ejemplo, comparándola con la savia de un árbol. La savia de un roble está grandemente cubierta con el peso, la solidez, la consistencia del roble que da la sombra, que abriga y que al mismo tiempo no es fácilmente destructible. Y sin embargo, la savia va por dentro, preservada, mientras que en cambio la savia de una violeta está muy lejos de esta condición. Puede estar perfumada, puede ser muy hermosa, muy delicada, pero esa savia casi no tiene corteza. Cualquiera en su caminar pasa y la pisa. Y además, así perfume, la violeta, la suela que la puede pisar, la puede matar, su vida es muy... Su savia expuesta no está preservada, no le ayuda. Por lo tanto, si no hubieran esas capas, si no hubiera esa gran corteza, y si la corteza con su forma, que a veces es suave hacia adentro, pero fuerte hacia afuera, nos da una lección de biología. Por esta razón, estimados asistentes, el esoterismo se va realizando por capas, por niveles, por grados. Pasemos ahora al ejemplo central de este tema introductorio, el esoterismo con apoyo en la ciencia. Este es un tema muy interesante y por lo demás vigente, y el cual llama el interés, puesto que se trata del ciclo de la vida. Y el ciclo de la vida siempre ha estado desde muy antiguo ligado simbólicamente con la luna, con el ciclo lunar, y desde la más remota edad, ya que nuestros ancestros hacían cotejos matemáticos del ciclo lunar con sus cálculos basados en los monumentos de piedra que eran observatorio para mirar los movimientos en el cielo, y sabían que su conexión con los 28 días de la fertilidad femenina y de los 10 meses de la gestación del ser humano en el útero de la madre. Ante este fenómeno,
Ante esta constatación, ante esta conexión, debieron preguntarse si el ciclo de la luna había causado el ciclo de fertilidad y el ciclo de gestación o si había sido lo contrario, aunque podría considerarse más improbable. Llega el esoterismo con los sabios, es decir, el esoterismo viviente, el esoterismo producto de una realización desde adentro y no nada más por lo que se ha oído. Y el sabio dice que tanto el ciclo de fertilidad y el ciclo de gestación, que son biológicos, y el ciclo astronómico lunar, son aspectos de una misma realidad. Es decir, son manifestación de una misma ley superior. Conocemos que el maestre doctor de la Ferrier tomaba de varios autores extractos de sus aportes investigativos y los presentaba actualizándolos para la era precesional del saber, haciendo por una parte reconocimiento al pensamiento científico investigador de la humanidad y seleccionando aquellos temas que consideraba en su visión de maestre los más apropiados para la humanidad del presente y del futuro, como en el caso de la utilización de la tabla de Esmeralda por el autor Charles Lancerelé, referido en los grandes mensajes. Este tema del ciclo de la vida eterna, tanto visible, invisible, siendo un ciclo biológico, es a la vez esotérico, porque atañe a un aspecto del misterio de la vida, ya que en esta era se revelan los misterios, lo cual no hay que confundir con descubrirlos. Le corresponde al buscador, al candidato a la iniciación, el irlos descubriendo poco a poco por niveles, por capas, por grados. En la publicación del libro Teoría de la Vida Eterna, llama especial la atención el complemento a su esoterismo con la matemática. Con la matemática del siglo astronómico de la Luna, ¿queda claro? El esoterismo que puede llegar a ser un tanto vago, indeterminado, ambiguo, tiene con apoyo en la ciencia mejor oportunidad de ser preciso. Tenemos el misterio de la vida, el ciclo lunar y la ciencia matemática. Estamos aquí ante un enfoque transdisciplinar. El ciclo lunar como regulador biológico y psíquico. La relación esotérica se basa en que la luna ejerce una tensión magnética constante sobre la vida celular. Se ha constatado que el ciclo de las mareas, la atracción ejercida sobre los líquidos, como bien lo publicó en su obra Los relojes cósmicos el investigador francés Michel Gauquelet, donde acopia varias investigaciones acerca de la influencia lunar en la biología. Tenemos ante nosotros un campo interesantísimo de estudio, de investigación y de vivencia, ¿verdad, Edwin? Así es, Rosalba. Bueno, se nos abre sin duda un mundo que no nos imaginábamos muchos de nosotros, ese apoyo del esoterismo en la ciencia, un trabajo muy importante, muy dedicado que realizó el maestre de la Ferrier junto con su discípulo
el doctor David Juan Ferris Olivares. Ya había unos indicios por parte de algunos autores al respecto, como entonces la matemática simbólica, el hecho de estudiar la matemática astronómica en relación con los ciclos de la biología es un campo interesantísimo. Ya hay hoy en día muchas personas, muchos científicos jóvenes que están abordando este tema de una manera muy especial. Desde el punto de vista del cálculo matemático, la Luna tiene el periodo sinódico y también el periodo sidéreo. Sin embargo, para este caso hemos tomado el promedio, o se toma el promedio de un ciclo de 28 días solares que corresponde al ciclo de una lunación, cuando la luna va pasando por sus fases llena, menguante, nueva y creciente. Entonces, el misterio del ciclo de la vida y el periodo de la luna cada 28 días aproximadamente constata cómo la luna, el ciclo marcado por el movimiento lunar, tiene conexión con el ciclo biológico. Sobre eso, como decíamos, Michel Gauquelin recogió varias investigaciones al respecto. Este es un dato interesante para los investigadores en cosmobiología. Muy bien, entonces en ese sentido, pues nos vamos aproximando a lo que es ese ciclo de la vida en este propósito psicológico titulado Ciencia y Esoterismo. El maestre de la Ferrier nos ubica esta gráfica que es muy didáctica porque nos permite ubicar esos ciclos de la vida visible y de la vida invisible, tanto en el mundo visible, aquí abajo, como se acostumbra a decir, y el mundo invisible, bueno, donde se encuentre, donde cada uno lo pueda ubicar. Entonces, el ciclo de la vida humana, medido progresivamente por 10, esto es interesante, cómo entonces se empieza a elaborar este proceso basado en constataciones con base en la correspondencia del ciclo lunar. En 10 lunaciones corresponden a los 9 meses solares de gestación. El espíritu intentará tomar un lugar en el nuevo embrión. Bueno, son temas, cada uno de ellos, que amerita naturalmente una amplitud de estudio, de observación, de investigación. Si multiplicamos por 10, tenemos entonces ya 100 lunaciones que corresponden a los 7 años muy conocidos de la infancia. Se ha dicho que a los 7 años los niños y niñas ya tienen uso de razón. El espíritu se incorporará cada vez más para constituir la personalidad. Y si multiplicamos nuevamente por 10, tenemos las 1000 lunaciones, en donde el espíritu modelará la conciencia permanente que corresponde en su equivalencia a los 72 años de duración media de la vida humana, porque también conocemos que la vida promedio del ser humano debe ir alcanzando poco a poco en promedio los 125 años. Entonces, les invitamos a estudiar este propósito psicológico a través de los cursos que dictan los centros de estudios generales, los CEGEN, y los liceos de síntesis. Rosalba, puedes continuar. Gracias, Edwin.
Bueno, el maestre doctor de la Ferrier en su etapa de retiro en Niza, Francia, en la que se dedicó al pensamiento como escritor y hombre de ciencia desde 1953 hasta 1962, lo vemos frente a su máquina de escribir marca Letera. Publicaba sus propósitos psicológicos mes a mes en la editorial Meyerbeer de Niza. Hagamos una breve referencia histórica a esta editorial. La editorial tomó su nombre de la Rue Meyerbeer, una calle emblemática cerca del famoso Promenade des Anglais. Su ubicación no era casual. Se situaba en el corazón palpitante del turismo de lujo y la vida cultural de la Riviera Francesa a mediados del siglo XX. A diferencia de las grandes casas editoriales de París, Meyerbeer se centró en la música y las partituras, siendo fundamental en la publicación de partituras especialmente de géneros populares en la zona como la opereta y canciones tradicionales de la región. En cuanto a la cultura local, publicó obras dedicadas a la historia, el folclore y las tradiciones del condado de Niza, Comté de Nice. En su faceta más comercial, produjo material gráfico de alta calidad que servía de recuerdo para la aristocracia y los turistas que frecuentaban la Riviera. La editorial es recordada por trabajar con autores y compositores locales que buscaban preservar la identidad nizarda. Un ejemplo destacado es su relación con figuras que promovían el dialecto occitano, nizardo, ayudando a que estas obras no se perdieran ante la hegemonía del francés estándar de la capital. Fue la época en la cual entró su discípulo predilecto, el maestre doctor Ferriz, quien pronto tomó un diálogo epistolar con el maestre de la Ferrier, al principio desde Bogotá, y por este motivo es el discípulo de esta etapa sobresaliente y culminante, la etapa del retiro, que nos fue retiro que nos fue un retiro ascético, no fue un retiro ascético, sino un retiro de sus actividades públicas dedicado más a contactar a las individualidades. De esta etapa surgió el libro de exégesis, el libro El retiro del maestre, escrito por su, el cual invitamos a conseguir, a leer y estudiar, y que es motivo de estudio en los centros de estudios generales, en los liceos de síntesis. Bien, por ahora vamos a dejar la introducción a este tema hasta este punto, estimado público y Edwin. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. ¿Qué nos puedes aportar, Edwin? Bueno, interesante esta referencia que nos participas sobre un aspecto de la etapa de retiro del maestre de la Ferrier en Niza, en la Riviera Francesa, en la costa azul francesa. En primer lugar, podemos destacar el nuevo enfoque que traen los maestres para esta nueva humanidad acerca del esoterismo, estimados participantes y Rosalba. Es una innovación. Muchos no la esperaban.
Esa nueva propuesta la fundamenta muy bien el doctor de la Ferrer en su literatura y en el propósito psicológico número 12, titulado Ciencia y Esoterismo, al cual nos estamos refiriendo. Rosalba. Observo una conexión entre lo objetivo de la ciencia y lo subjetivo del esoterismo, lo cual es una manera de darle mayor fundamento racional al esoterismo. Hay autores que trabajaron en este sentido, como Raymond Abellio, el autor de la Biblia Documento Cifrado, y Rodney Collins, autor de varios libros. Sí, Rosalba, es una invitación a observar con detenimiento las aplicaciones en la vida práctica del esoterismo, incluso el hecho de vivenciarlo, de realizarlo, no nada más estudiarlo, sino aplicarlo en aspectos de nuestra vida diaria, en la alimentación, las relaciones interpersonales, el hecho de conocernos a nosotros mismos, en la creatividad, en la educación de nuestros hijos, es decir, en todos los aspectos de nuestras vidas. Otra conclusión, Edwin, considero es que el estudio del esoterismo con apoyo en la ciencia es una manera de profundizar con una guía metodológica objetiva, a la manera de un cauce que nos aporta unos parámetros, unas guías efectivas para profundizar en los misterios del ser humano, de la divinidad, de la naturaleza, del universo. Hemos visto en este momento el propósito del esoterismo en relación con la realización del ser humano y cómo estamos íntimamente conectados con las leyes cósmicas, con el ejemplo, como el ejemplo del ciclo lunar y las etapas de la vida. Sí, Rosalba, sobre todo por su lenguaje simbólico, como lo vimos con el ejemplo del árbol, con las matemáticas simbólicas en el caso del ciclo lunar. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung abrió un campo enorme en ese sentido al abordar el esoterismo a través de los símbolos de la alquimia, de las religiones, del arte mismo, de los sueños, del inconsciente, contrarrestando la miseria espiritual en la cual se encontraba la humanidad. Esperamos que todos los participantes nos escriban sus aportes, preguntas y conclusiones a través del chat en los comentarios, tanto aquí en Facebook como en el canal de YouTube. El Liceo de Síntesis les agradece una vez más, especialmente también a Rosalba, su contribución. Muchas gracias a todos. Deseo un feliz resto de día. Muy bien, entonces hemos querido llevarles a todos ustedes esta introducción a un tema amplio, complejo, muy interesante, necesario. Ya para el próximo programa les anunciamos que vamos a abordar un ejemplo concreto de cómo el cristianismo mantuvo la vigencia del esoterismo a través de la historia. Entonces vamos a, digamos, enfocarnos a un caso en particular que es la iglesia nada menos de Nuestra Señora de Vézelay, cerca de París,
en donde encontramos unas expresiones muy especiales del esoterismo y averiguaremos también a través de algunos autores cómo fue eso posible al interior de la Iglesia Católica. Entonces, los invitamos una vez más a las clases de los liceos de síntesis del CEGEN, también el estar atentos a todas estas presentaciones, invitar a compañeros, amigos, familiares, escribirnos, colaborarnos y también les anunciamos como algo muy especial que ya pronto en Bogotá estaremos abriendo los cursos presenciales del Liceo de Síntesis. Estos son introducción a la yoga, introducción a la cosmobiología, a la ciencia y el esoterismo, a la literatura de los maestres, al naturismo y al arte en la nueva era. Entonces, un gusto, muchas gracias Rosalba nuevamente y hasta la próxima. Que estén muy bien.